No es de sorprenderse que muchos videojuegos hayan sufrido baneos en diferentes países, debiéndose principalmente a la alta violencia que se tiene, u otros temas que son muy fuertes, pero también se ha llegado a la exageración con títulos prohibidos por diferentes motivos menores, ya sea porque atentan contra la religión o política de un país, o porque su contenido inocuo a veces resultaban ser grandes tabúes en otros países. Los países escandinavos son conocidos por ser muy progresistas y socialmente abiertos, pero no mostraron tolerancia con este juego, y lo prohibieron por la razón más ridícula que puedas imaginar. Y no, el juego no fue prohibido por violencia sangrienta excesiva, como uno podría sospechar, sino por comercializar bebidas energéticas específicas, lo que sorprendentemente va en contra de la ley danesa. Así que ya sabes, si vas a ese país no podrás jugar a eSport MMA por tener esa bebida energética, pero sí a otros alocadamente violentos, porque así se predispuso allá. San Andreas es una de las entregas videojugables más queridas de todos los tiempos, ya que te ofrece absolutamente todo lo que un jugador casual puede amar, desde un enorme mapeado por explorar, hasta una historia interesante de principio a fin, y ni qué decir del gran carisma que tiene CJ. Irónicamente, el hecho de que este juego esté lleno de violencia gráfica, drogas y armas, no molestó en absoluto a las autoridades indonesias, pero el rapidín del protagonista CJ con su novia, sí lo hizo, y es por eso que el juego fue prohibido allí, mientras que en los Estados Unidos el juego recibió una calificación de solo para adultos. Si bien se ve a los juegos de Rockstar Games por varios motivos, es por una razón completamente diferente a la razón por la cual Bully fue retirado de los estantes en Brasil. No fue por la violencia, sino por el lugar donde tuvo lugar. Al país le molestó que se llevase a cabo en una escuela. Pensaron que esto era inapropiado y que incitaría la violencia en el sistema educativo. Otros países simplemente cambiaron el nombre del juego a Canis Cane Medit, que se traduce como perro come perro. Supongo que estaban tratando de poner cierta distancia entre el juego y la palabra bully, ya que se ha convertido en una palabra de moda en el sistema educativo, aunque hay que decir que el bullying ha estado desde mucho antes de que se lanzara este juego, y jugar o no al título de Rockstar Games no influirá en que los estudiantes busquen a quien acosar. Este es un juego de estrategia en tiempo real lanzado a principios de la década de 2000, que fue prohibido en China, por razones muy específicas. El juego comienza con una organización terrorista que bombardea Beijing. Parece que a uno de esos desarrolladores del juego realmente no le gustaba a China. Estados Unidos y China se representan como aliados, pero también puedes jugar como el grupo terrorista, el Ejército de Liberación Global. Ahora puedes ver por qué China estaría molesta por un juego así, considerando que también existe la opción de bombardear la plaza de Tiananmen. Incluso los chinorris que lograron obtener una copia ilegalmente están molestos. Sé que pueden justificar su enojo, pero vamos, es un videojuego y no debe tomarse tan a pecho todo lo que acontece. De ser así, prohibiremos todo en todos los países. Pokémon GO parece un juego bastante inocente según los estándares, pero este juego móvil fue prohibido tanto en Irán como en Malasia, aunque por diferentes razones. Malasia inicialmente prohibió el juego debido a que inspiraba una búsqueda de poder que las autoridades creían que conduciría a la adicción al juego. Por otro lado, Irán lo prohibió por razones de seguridad, aunque debido a la naturaleza vaga de esta declaración, no está claro si el gobierno iraní temía que los jugadores se adentrasen en áreas peligrosas, como un campo minado, o que tropezaran accidentalmente con secretos gubernamentales con el GPS del juego. El sistema de calificación de Australia para juegos incluye clasificación rechazada como una de sus calificaciones. Básicamente eso significa que está directamente prohibido, y esa calificación significa que no se vende. La razón citada para que The Witcher 2 obtenga esa calificación es por el rapidín como recompensa. Aparentemente en una misión secundaria, tu personaje puede tener un rapidín como recompensa por completar dicha misión. Namco Bandai, los desarrolladores, decidieron hacer algunos ajustes para que el juego tuviera una calificación MA15+, lo que significa que podría volver a venderse. Hicieron que el personaje principal en cuestión rechazara automáticamente la recompensa entre comillas, para evitar toda la situación. Gracias a este pequeño ajuste, el juego se vende en Australia, pero a los usuarios no se cree que le haya hecho mucha gracia que el protagonista se niega a tener un rapidín con las exuberantes mujeres del juego.
Grand Theft Auto Episodios de Liberty City fue prohibido en Brasil porque aparentemente usa música de un compositor brasileño, Hamilton da Silva Lourenço, sin permiso. No se está seguro si eso benefició las ventas de álbumes del mentado Lourenço de alguna manera, pero estamos bastante seguros de que el hombre ganó muchos enemigos en Brasil, que son fanáticos de los videojuegos, solo por prohibirlo ahí por su tema musical sin permiso. Battlefield 4 eligió al ejército pakistaní como los malos en algún momento del juego, y como era de esperar en tales circunstancias, el juego fue prohibido allí. Sin embargo, la sorpresa aquí no fue que el juego fuera prohibido, sino que las consecuencias de vender o jugar el juego incluyen tiempo en la cárcel y servicio comunitario en Pakistán. O sea, pretextos le sobran a esta nación para someter a sus ciudadanos, y ahora recurren con el contenido de un simple videojuego de guerras. El noveno juego de la serie Mortal Kombat de 2011 se encontró en el lado equivocado de los censores de Corea del Sur. El juego fue prohibido por violencia excesiva. Ahora, nadie en su sano juicio diría que Mortal Kombat no es excesivamente violento, ya que se llama Mortal Kombat, pero es un poco extraño que una nación que sobresale en los juegos multijugador competitivos, algunos de los cuales son bastante violentos, les hayan puesto el dedo de esta entrega, sin una justificación más creíble que sea solamente porque es violento. Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow fue prohibido en Indonesia porque incluye un grupo terrorista ficticio llamado Dara Dandawa, que se traduce como sangre y oración en inglés. Por extraño que parezca, el presidente del país consideró que todo el asunto era una amenaza directa para él y su gente, por lo que el juego fue prohibido de inmediato. Así es, hay que prohibir un simple videojuego, porque los frikis pueden atentar contra toda una nación. Parece que esta serie de Tom Clancy sabe cómo llamar la atención, y Ghost Recon Advanced Warfare 2 se metió en problemas y finalmente fue prohibido en México por la representación ofensiva y estereotipada de los rebeldes mexicanos, que son representados como antagonistas. Además, el juego estereotipaba negativamente la ciudad de Chihuahua, que fue lo que llevó a la prohibición en primer lugar. Sin embargo, el juego se puede encontrar en las tiendas de otros estados mexicanos, lo que significa que la prohibición fue solo local. Algunas prohibiciones del arte pop son tan poco entusiastas que nos hacen preguntarnos por qué existen en primer lugar. Cuando se lanzó Darksiders de THQ en los Emiratos Árabes Unidos, los funcionarios decidieron prohibir el juego debido a las imágenes e historias religiosas. Bueno, más o menos. Los Emiratos Árabes Unidos solo prohibieron las copias físicas del juego, pero no se tomaron medidas contra la versión digital, lo que es aún más extraño cuando se lanzó su secuela, un juego en el que literalmente juegas como la encarnación de la muerte. No se tomaron medidas contra él. En 2008, el Tribunal Federal brasileño ordenó la prohibición de todas las ventas de Counter-Strike porque, en su opinión, el juego trae un estímulo inminente a la subversión del orden social, atentando contra el Estado democrático y de derecho, y contra la seguridad pública. En resumen, las autoridades locales brasileñas reaccionaron ante un personaje del juego que utiliza un mapa que simula una favela, también conocido como gueto brasileño. O sea, en Brasil la violencia está desatada en las favelas, pero si se prohíbe este videojuego, las favelas van a estar más tranquilas, conviviendo alegremente unos con otros, y la desigualdad y matones se erradicarán por completo. Far Cry 3 es con mucho el mejor juego de la serie, según la mayoría, no solo yo, pero si vives en Indonesia, no lo busques porque no lo encontrarás. Según las autoridades, el juego retrata la vida en Indonesia como algo similar a vivir en el infierno, y sí puede verse así, ya que cosas como la enfermedad, el hambre y la peste son algunos de los temas principales del juego, y ni hablar del villano que fue uno de los mejores. Una de las razones más extrañas para prohibir un videojuego no tiene nada que ver con la violencia, la perversión, las blasfemias o incluso los nombres y la iconografía que se perciben como ofensivos. En el caso de Mark Echo's Getting Up Contents Under Pressure, que si por alguna razón debería haber sido prohibido por tener un nombre tan largo, terminó en la mira de la Junta de Revisión de Clasificación de Australia por glorificar nada más y nada menos que el graffiti. Así es, una obra de arte que simula la producción de lo que muchos consideran arte, fue derribada por las oficinas australianas
australianas por glorificar este tipo de arte. No puedes inventar cosas como esta, es un giro de la lógica. Incluso si el graffiti es una epidemia en dicho país, seguramente hay problemas más grandes que podrían abordarse. Entendemos no querer glorificar el asesinato u otros crímenes atroces, pero prohibir un videojuego por grafitear en él, ahí se la volaron al 100. Cuando escuchas por primera vez que en Mass Effect se incluye una escena descaradamente inquietante de un encuentro lésbico entre un extraterrestre y un humano, te das cuenta de por qué este juego fue prohibido en Singapur. Curiosamente, el hecho de que un extraterrestre estuviera haciendo el rapidín con un humano no fue el motivo de la prohibición, sino más bien la acción lésbica. Entonces, como jugadora en ese país, solamente ándate con relaciones heteros, aunque la otra pareja fuera de otra dimensión, y asunto arreglado. Pero no, hay que prohibirlo porque si no todos perderán la cabeza. La versión para Xbox 360 de The Darkness se prohibió originalmente en Singapur porque se pensaba que era excesivamente violento, y sinceramente no tiene nada de malo. Donde las cosas se ponen un poco descaradas es que poco después se levantó la prohibición para la versión de PlayStation 3 por alguna razón misteriosa en ese mismo país, Singapur. O sea, prohíbes la versión de Xbox 360 porque es violenta, pero su versión de PlayStation 3, que es prácticamente la misma, sí se le dio luz verde, sin comentarios. Muchos juegos son prohibidos porque van más allá del buen gusto. Antes de que se implementara el sistema de calificación SRB, el contenido de los videojuegos rara vez estaba regulado para bien o para mal. Cuando los juegos maduraron, se establecieron pautas, algunas de las cuales parecen bastante arbitrarias. Desde su inspección en 1994, la SRB, que autorregula los videojuegos en los Estados Unidos, ha estado otorgando calificaciones a cada juego que tiene un gran lanzamiento. Otros países tienen programas similares, pero a veces los juegos se pasan por alto o se prohíben cuando la opinión pública cambia repentinamente. El videojuego RPG masivo en línea, EverQuest, se lanzó en todo el mundo en 1999, pero casi una década después, en octubre de 2007, el Tribunal Federal brasileño dictaminó que el juego alentaba la subversión del orden público, debido al hecho de que los jugadores podían elegir ser buenos o ser malos dentro del mundo de fantasía. Qué bueno que no conocen la franquicia de Fable. Aclaremos las cosas aquí. BlazBlue Continuum Shift es solo otro juego de lucha al estilo Street Fighter y Mortal Kombat, pero sus copias fueron retiradas violentamente de los estantes de las tiendas en los Emiratos Árabes Unidos y varios países en el Medio Oriente, porque las autoridades locales sintieron que los personajes del juego eran demasiado obscenos y sus disfraces revelaban demasiada carne. Y sí, a las mujeres les fascina esconder sus cuerpos en ese país, porque enseñar incluso los tobillos es muy malo, que atenta contra los valores arábigos o como se diga. Y con este juego tan obsceno, es mejor banearlo para que las mujeres sigan siendo felices tapándose hasta los ojos. Lo que hemos aprendido con Saints Row 4 es lo increíblemente conservador que puede ser Australia, al menos en lo que respecta a los videojuegos. Aparentemente el juego presenta un arma con el extraño nombre de sonda, ya saben qué alienígena, y esta es la razón por la que el juego fue prohibido, porque según promueve la violencia pervertida. Animal Crossing New Horizons es un título que ha divertido a innumerables personas, trayéndole felicidad a sus vidas. Bueno, ese no es el caso en China. Aparentemente los usuarios usaron Animal Crossing para crear propaganda del partido anticomunista en sus islas. Esto motivó al gobierno chino a prohibir el juego. Si bien el juego está disponible en el mercado gris legalmente turbio, China prohibió el juego, sin intención de aligerar sus restricciones. La teocracia de Arabia Saudita está por encima de todo y de cualquier cosa de menor sustancia en la vida, como los videojuegos que incluyen el nombre de Dios en el título, lo que se considera una blasfemia extrema en el país, y por lo tanto una excelente razón para cualquier juego, con la palabra en él para ser prohibido allí. Además, los desarrolladores del juego tienen prohibido permanentemente ingresar al país o habrá sangre. Bueno, este punto ya suena exagerado, pero lo más exagerado de esos loquillos es que se la llevan contra un simple juego que se basa en la simple mitología griega, pudiendo ser baneado solamente por usar la palabra de Dios en la portada, siendo del idioma que sea. No sé a quién sea el que veneran allí, ni me acuerdo, pero creo que tendría cosas más importantes que hacer que fijarse en eso. El juego de cartas coleccionables Pokémon Trading Card Game
fue prohibido en Arabia Saudita, otra vez este país, porque las cartas supuestamente promovían y apoyaban el sionismo. Según el Mufti, la máxima autoridad religiosa del estado, las cartas tienen símbolos que incluyen la estrella de David, que según el Mufti, está conectada con el sionismo internacional y es el emblema nacional de Israel. Recordemos que en esa zona hay pleitos entre esos países, aunque prohibir esta franquicia tan querida y conocida mundialmente por ese jale en ese país, nada puede sorprendernos mucho más después de esto. Roblox es un juego que probablemente les encante a los pibes menores. También está prohibido. ¿En dónde más? Sino en los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos prohibieron el juego debido a que el contenido generado por el usuario es de naturaleza explícita. Si bien el juego inherentemente tenía poco o nada que objetar, vieron un gran potencial en las personas que usaban el juego para crear contenido con el que no estaban de acuerdo. O sea, los usuarios podían hacer lo que quisieran en él. Half-Life es uno de los juegos de disparos en primera persona más importantes de la historia y ha influido en todos los juegos en el futuro. Parecía que Singapur no lo creía así, ya que prohibió la venta del juego debido a la violencia que presentaba. El problema era que Half-Life ya llevaba más de un año en los estantes de las tiendas cuando entró en vigor la prohibición. Esto significaba que el juego era enorme y habían aparecido clubes LAN donde la gente podía venir a jugarlo, junto con sus modificaciones como Counter-Strike. El gobierno singapurense se tomó muy en serio la prohibición y procedió a allanar los lugares que vendían y alojaban el juego. Los minoristas iniciaron peticiones y lograron que el gobierno retirara la prohibición después de una semana, debido al impacto financiero en el mercado minorista. Tanto IGN como UGO Entertainment incluyeron este juego en sus 10 listas principales de los videojuegos más controvertidos de todos los tiempos, mientras que ocupó el primer lugar de la lista de GameRanks de los 25 juegos más divertidos de todos los tiempos. Sin embargo, la versión sin corte se convirtió en el primer y único juego de Manhunt 2, al que la Junta Británica de Clasificación de Películas rechazó la clasificación, por lo tanto la prohibió, debido a la violencia excesiva, una decisión que conmocionó y decepcionó a la gran mayoría de los jugadores británicos. Y uno dirá que esta entrega de Manhunt 2 es muy normal que se prohíba en varios países por su violencia, pero mira mi pana, si ya tienes una reducción de la violencia, mínimamente debía solo estar dirigida para adultos, y lo peor aún, su desarrolladora Rockstar London tiene su sede en Reino Unido, y aún así se prohibió el juego allí, pero luego de un largo litigio, el título finalmente se lanzó en el Reino Unido, o sea que la prohibición al principio no condujo a nada. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos? ¿Cuáles de estos se te hicieron las prohibiciones más absurdas? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.